Señoras y señores, muy buena tarde tengan todos ustedes y reciban en nombre del México que queremos y la Fundación Miguel Alemán la más cordial bienvenida a la mesa redonda Necesitamos una nueva Constitución, reflexión en torno a 100 años de la Constitución de Querétaro. Nos acompaña en el presidium el doctor Raúl Cervantes Andrade, senador de la República. El doctor Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El doctor Diego Valadez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El licenciado Dionisio Meade y García de León, presidente de la Fundación UNAM. El doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de esta fundación. Y el licenciado Alejandro Sanders, presidente del México que queremos, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes. A nombre del México que queremos, darles la bienvenida y hacer un agradecimiento muy puntual a la Fundación Miguel Alemán, en particular al doctor Alejandro Carrillo Castro, no solo por recibirnos el día de hoy, por ser un excelente anfitrión, sino por todo el apoyo, toda la solidaridad que ha tenido con el proyecto del México que queremos, su orientación, su apoyo para hacer posible este evento y seguramente muchos más que estarán por venir. Debo decir que para el México que queremos es un honor poder colaborar con esta institución que a lo largo de muchos años, nosotros llevamos ya 6, pero ustedes mucho más, planteándose preguntas acerca del México que queremos, siempre comprometidos con el rigor, con un debate serio y con altura de miras, preguntándonos por cómo construir un mejor país. Entonces, para el México que queremos, para este grupo de jóvenes, es un honor poder hacer esta colaboración. Agradecer también a la Fundación UNAM, particularmente al licenciado Dionisio Meade, quien ha acompañado este proyecto del México que queremos, lo ha vigorizado y con su orientación nos ha permitido continuar con esta encomienda. Un agradecimiento a la Fundación UNAM, a todos ustedes. Y pues bueno, la pregunta que hoy nos hacemos no es menor, no es un desafío trivial. Sin embargo, este debate se dará en el seno de un excelente lugar, con una gran compañía y desde luego los expositores que hoy nos acompañan no pudiesen ser mejores para poder cumplir con éxito y tratar de responder a esta pregunta. Finalmente, preguntarnos si la Carta Magna retrata el México que queremos y es un instrumento que nos permite alcanzarlo, no es pregunta menor y pues estará a cargo de ustedes y de estos excelentes ponentes el poder llegar a una respuesta. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, por su tiempo y pues bienvenidos. Muchas gracias, Alejandro Sanders, y cedemos el micrófono al doctor Alejandro Carrillo Castro para moderar esta mesa redonda. Primero que nada, a nombre de la Fundación Miguel Alemán, darles a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a esta Biblioteca Mexicana de la Fundación. En ocasión de esta mesa de reflexión que nos fue propuesta primero por este destacado grupo de jóvenes que integran el México que queremos y que precisamente contando, como ya se dijo, con el apoyo, entre otras instituciones muy destacadas también de la Fundación UNAM y de su presidente, nuestro querido amigo el licenciado Dionisio Meade, que fue quien propuso finalmente cómo debería de quedar el título de este ejercicio de reflexión que se va a realizar. Yo quisiera simplemente señalar que soy un convencido, por haberlo vivido en carne propia hace más de 50 y tantos años, la conveniencia de abrir siempre las puertas y la voluntad de quienes acreditan
y han acreditado durante mucho tiempo información, experiencia e inteligencia, como sin duda son los tres participantes de la mesa de hoy, para poder platicar con los jóvenes que se interesan por los problemas del país, hacerlo con la seriedad que ellos nos lo plantean. Y por eso, porque hace muchos años me tocó ir a tocar puertas también de forma muy similar a la que lo hacen estos destacados jóvenes, para invitar a quienes en ese entonces eran también académicos, estudiosos de la vida de México y participantes de la vida de México. Es que nos da un particular gusto el que se les haya ocurrido que podría presentarse esta discusión con estos destacadísimos participantes en esta que es la biblioteca de quien fue presidente de México, el licenciado Miguel Alemán Valdés. Desde hace varios años, particularmente de 2 años para acá, como muchos y muchos de ustedes recuerdan, en todos los ámbitos, tanto institucionales como los académicos o políticos del país, se han estado realizando ejercicios de reflexión, eventos relacionados con la conmemoración de los primeros 100 años de la promulgación de la Constitución de Querétaro del 5 de febrero de 1917. Y 2 de los ejercicios más conocidos o difundidos son precisamente el realizado por mi estimado y admirado amigo el doctor Diego Valadez, que conjuntamente con el doctor Pedro Salazar Ugarte en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hicieron o realizaron un ejercicio muy serio de cómo se podría simplificar el texto ya con tantas adiciones, el texto vigente de la Constitución, sin modificar su contenido básico. Y también muchos y muchos de ustedes conocen también la propuesta de don Raúl Cervantes Andrade de que valía la pena reflexionar si la Constitución deberíamos de transformarla en un documento de principios, un documento principista como el que tienen algunos países, particularmente los Estados Unidos de Norteamérica, entre otros. Y fue mi querido amigo Dionisio y los jóvenes los que entusiasmadamente me dijeron, y quisiéramos invitar también al ministro Javier Lainez Potisek a que estuviera en esta mesa. Me acaba de decir algo que me emociona mucho. El ministro me dijo, tú no te acuerdas de mí, pero yo te dediqué mi tesis profesional cuando te fui a ver a la Coordinación de Estudios Administrativos para trabajar sobre el tema de la reforma administrativa. Y espero que no se arrepienta, Javier, por haberlo hecho y por haberlo recordado tan amablemente en este momento. La idea entonces es que pudiéramos aprovechar la presencia de estos destacadísimos académicos, funcionarios, legislador y miembro del Poder Judicial de la Federación, para desde distintos puntos de vista poder intentar responder en una primera ronda de comentarios a esta pregunta que formuló Dionisio Mid. Necesitamos una nueva Constitución, reflexión en torno a 100 años de la Constitución de Querétaro. Después de esta primera ronda, habría una segunda en donde abriríamos la posibilidad de que los participantes hicieran comentarios a lo que ellos han expuesto y si el tiempo lo permite y el interés de ustedes nos lo obsequia también, abriríamos también una ronda de preguntas y respuestas de los asistentes para beneficiarnos precisamente de la presencia de estos destacadísimos participantes. Podríamos empezar pidiéndole a don Raúl Cervantes Andrade que fuera el primero que iniciara estos comentarios, agradeciéndoles su disposición para este ejercicio que está dedicado
a los jóvenes preocupados por el futuro de México. Mil gracias, mil gracias por la invitación a todos y cada uno, sobre todo mis amigos que están en el panel, Diego, Javier, mi querido jefe Mid. Buenas tardes a todas y a todos. No es un tema menor el que un país, un Estado, tenga que reflexionar a 100 años, a veces a su independencia, que fue nuestro caso a 200, a la revolución a 100, o a la Constitución misma. Una Constitución, para mí, siempre ha sido el documento que refleja las soluciones a los problemas de una sociedad. Una de mis premisas, de mis hipótesis, de mis tesis, con respecto al análisis de la descripción de un contenido adecuado constitucional es que los problemas de una sociedad empiezan en la Constitución y terminan en la Constitución. 100 años. No nos serviría solo analizar qué sucedió en la concreción del 17 a la fecha sobre lo que significan nuestras cláusulas constitucionales, sobre nuestros valores y sobre nuestro desarrollo constitucional. Muchas veces hemos escuchado que nuestra Constitución, por más de 500 veces, ha sido modificada. Que esto no es adecuado, que no es la mejor técnica, que ni siquiera sabemos el contenido. Y he dado muchas conferencias sobre las modificaciones constitucionales por décadas, un poco provocando, diciendo, díganme a una de estas que no hubiera sido necesaria en ese momento histórico. Cuando la Constitución en el sistema jurídico que nuestro país inscribe, en el germánico canónico, en el entender que no estábamos en el common law, en el que la modificación constitucional se tenía que hacer de una manera formal a través del poder renovador de la Constitución o que otros dicen del constituyente permanente. Solo era la manera de modificarse. En cambio, en otras latitudes y en otras formas de pensamiento jurídico, todos los días se co-creaba derecho constitucional a través de la interpretación de los tribunales. No le hacemos ningún mérito a nuestro sistema constitucional cuando analizamos estos dos hemisferios de forma diferente. Pero también es cierto que no todas las modificaciones constitucionales tenían que ver con una realidad, ni fueron con la mejor técnica. Por varias razones. Tan lo creo que el Senado de la República me encargó presidir una comisión especial a lo que yo le denominé el debate democrático constitucional en una consulta abierta a la sociedad de lo que significa nuestra Constitución, lo que significa 100 años, pero sobre todo lo que significa una perspectiva de la Constitución en los valores y principios de México. Y les tengo que decir con tristeza que nada más van 10,000 consultas. O una de dos, tenemos la mejor Constitución del mundo y no necesitas ni tener ninguna consulta, o no hay ningún interés de tener una reflexión sobre la Constitución. Esperemos que las cosas cambien. Tenemos un contacto con la NUIS, como ustedes saben, toda la organización de todas las universidades del país para ver qué ensayo se puede acercar a la mejor forma de técnica constitucional a 100 años. Hoy todavía, espero en breve, voy a visitar, no me acuerdo si en 10 días o 15 días, me invitaron a la organización de todos los rectores a insistir que los académicos, por favor, acerquen comentarios sobre el tema. ¿Por qué digo esto? Los invito a hacerlo. Una Constitución es un reflejo de una sociedad, sin duda. Tiene una manera de norma constitucional suprema desde el punto de vista normativo también, pero también es una cuestión política. Son las normas concretas que se da a una sociedad para autogobernarse, para poner límites al gobierno o al poder público, para describir sus derechos. Hoy nos llenamos a veces el Estado mexicano de descripción sobre los derechos humanos con un enorme orgullo, a sabiendas que todavía no entendemos, y qué bueno que no, por la progresividad, lo que significa esa evolución como Estado mexicano, de darle plenitud a los derechos humanos, y tiene que hablar con un tema de la disminución de la desigualdad y acercar las oportunidades y la distribución de los ingresos a todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas. Yo sí
platicaba con Diego antes. Presenté y me hizo el favor en la primera legislatura, cuando fui senador de la República, o cuando soy senador, pero hablo de la legislatura anterior, todos los coordinadores firmaron una iniciativa para hacer un ejercicio de una constitución de principios, y ahorita me explico, y una ley o leyes de desarrollo constitucional. ¿Cuál ha sido el motivo que en México hemos abigarrado? Hay disposiciones transitorias, pero a veces se aparten cláusulas constitucionales que tienen que ver con disposiciones reglamentarias, quizás hasta de circulares. Porque cuando tú haces una cláusula constitucional de una dirección de principios y valores, te pueden llevar al norte o al sur, dependiendo de la oportunidad política del desarrollo de las leyes secundarias. Y estas, al ser por mayoría simple, pudiera tener una intención concreta la reforma constitucional y la secundaria no se daba. Y porque en técnica legislativa se ha dicho que no se puede evolucionar una reforma constitucional concomitante con una reforma secundaria que lleve sus contenidos concretos. Las leyes de desarrollo constitucional no son una ocurrencia del doctor Raúl Cervantes. Hay otras latitudes que lo tienen, y la propuesta era que todas las leyes de desarrollo constitucional tuvieran también la misma votación en las 2/3 partes, que la Constitución tuviera los principios y valores que le hubieran motivado, y las leyes de desarrollo constitucional fueran las que se fueran adecuando a la realidad y a la evolución de la misma. Pero también que la interpretación jurisdiccional y sobre todo de la Corte en términos constitucionales fuera el análisis de esa ley de desarrollo versus los principios, y no el motivo por el cual queremos meter todo en la Constitución para hacer inviable el amparo, para no hacerlo constitucional. Sin tomar en cuenta que las últimas teorías todavía no evolucionan en unos países, pero las últimas teorías es que sí puede haber, la revisión constitucional de una cláusula por sí misma versus las otras. Unos dicen que por procedimiento legislativo o el poder renovador de la Constitución, pero otros también dicen que puede ser por sí misma una cláusula con respecto a la otra. Yo no creo excluyente nunca, pero sí una interpretación conforme de estas nuevas visiones constitucionales con respecto a las anteriores. El derecho constitucional, la sociedad en sí mismo, el derecho parlamentario sin duda, pero todas y cada una de estas cláusulas que conviven de todas las materias en una Constitución son verdaderamente vivas y evolutivas. Pensar que el tema constitucional solo es de constitucionalistas, en mi visión, es un error. Tienes que tener economistas, expertos en política pública, en sociología, el tema del campo, y así nos iríamos. Las materias no son exclusivas de la materia constitucional o de los constitucionalistas, sino lo que lo refleja es su análisis y su interpretación, pero no su creación o concreción. En esa evolución, pensaba yo, ¿cómo ubicaríamos una Constitución esbelta solo de principios en las materias del capítulo económico? Pongo ejemplo, telecomunicaciones. Lo mismo que se negoció para no abrir la discusión tan complicada que fue, descrita exacta y precisa en una ley de desarrollo constitucional. Y extraer de esa reforma qué principios fueron los que la motivaron y cuáles son los objetivos específicos. O de competencia económica, o de electricidad, o de petróleo. Hacer un análisis de lo que se motivó en esas y otras materias sobre el ímpetu. Mucha gente me dijo, nunca vamos a ver una constitución de principios y menos de leyes de desarrollo constitucional. Cervantes, ¿para qué lo haces? La iniciativa tenía un sentido. Era una iniciativa, como cuando fue la reforma del Estado, que solo iba a ordenar el debate. No era una iniciativa de reforma a la Constitución. En ese debate, lo que tenía que hacerse es discutir los principios y valores de cada una de las reformas, no solo de los últimos años. Por lo menos yo pensaba del 7 al actual. Justicia penal, reforma de amparo, derechos humanos y todas las subsecuentes. Yo no entiendo un sistema constitucional que no centre a la persona y a la dignidad de la persona para dar cumplimiento a todas y cada una de sus oportunidades, y que todas las reformas constitucionales de manera transversal tenían que darle ese cumplimiento, ese desarrollo al ser humano mexicana o mexicano.
y que en esa explicación podríamos entender la enorme desigualdad, las carencias y las necesidades de modificación de la misma. Partiendo de esa base, se presentó la iniciativa. Hubo y hay, no me corresponde a mí, esfuerzos importantes de un reordenamiento constitucional que seguramente explicará el doctor Diego Valadez, que él impulsó, en donde habla también de leyes de desarrollo constitucional y que es una figura bastante ecléctica, bastante cercana a lo que tenemos. En la comisión tenemos, yo por lo menos, y los senadores y senadoras de la República, tenemos un mandato concreto en esta consulta democrática constitucional, que significa primero revisar si sí o no necesitamos una nueva constitución, que esa es la pregunta. Hay varias teorías, unas dicen que sí, que se necesita una nueva constitución. No hay discusión, si necesita una nueva constitución, teníamos que tener un constituyente específico para la misma. Yo no creo que alcance un concepto de nueva constitución por un poder renovador de la constitución, porque uno se excluye al otro. Segundo, otros hablan, convencido yo, que hay que acabar con los anacronismos constitucionales. Y es cierto, con tantas reformas, por tantas visiones, por diferentes décadas, conceptos constitucionales, sociológicos, hasta de vocablo, existen anacronismos constitucionales, pues sería una muy buena oportunidad de los 100 años de poder limpiar esos anacronismos. También hay otra, el reordenamiento constitucional, el mejor presentado por Jurídicas de la UNAM, como un reordenamiento de no modificar el contenido y lo negociado de la Constitución, sino generar la mejor forma en técnica constitucional de entendimiento entre las diferentes materias que trata la Constitución. La que propone su servidor, que es la evolución de un constitucionalismo de principios con leyes de desarrollo constitucional, y otra que dicen los académicos que no se necesita una constitución, que solo se necesita aplicarla. Todos sabemos que las evoluciones constitucionales es que cuando se modifica una cláusula no quiere decir que ahí terminó la vida de esa cláusula constitucional, sino sobre todo en las últimas teorías, uno de los elementos que hace más viva la norma, la que prolonga su vida, la que la hace más eficaz, es la interpretación jurisdiccional, en este caso, en un sistema difuso a todo el sistema judicial, pero muy en concreto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso mexicano, o al intérprete o juez constitucional que le corresponda a un Estado. En ese camino, en esa reflexión, hoy podría dar varias de mis conclusiones, lo cual hoy no me podría corresponder, porque mi compromiso con el presidente del Senado y el presidente de la Junta de Coordinación Política era: mejor escuchemos a todos antes de advertir posiciones previas del Senado, si no, no sería seria la consulta. Pero lo que sí estoy convencido, que a 100 años de la Constitución no es revisar lo que nos sucedió, no solo es revisar las múltiples modificaciones constitucionales que se dieron, no solo es saber si fueron oportunas por décadas, porque la mayoría lo fueron, o si por técnica de redacción constitucional fue la mejor forma de proyección del contenido de esas cláusulas. Lo que hoy estoy convencido es que lo más importante es la prospección. ¿Qué tiene que hacer el Estado mexicano para hacer una realidad de los contenidos de los derechos que tiene, de la jurisdicción del Estado mexicano para realizarlo, de las facultades del Poder Ejecutivo y sus políticas públicas para su ejecución, del Poder Legislativo para la creación, concreción y desarrollo de las normas en irrestricto respeto de estos derechos de todos y cada uno de los mexicanos, de los órganos autónomos constitucionales, ya que su facultad se extrajo del Poder Ejecutivo y se puso en algunos casos en control democrático, en la mayoría de ellos en control jurisdiccional en su desarrollo, en los niveles de gobierno, para que no haya una excepción de que en qué parte de la entidad federativa o qué parte del territorio nacional vives sea efectivos tus derechos o no. ¿Cómo evolucionamos como una sociedad plena en todos estos derechos, no importando en dónde naces o en dónde vives?
¿Cómo hace el Estado mexicano estas facultades de un federalismo abigarrado, complicado entre los niveles de gobierno, la división de poderes y los órganos autónomos? ¿Cómo podemos generar una reflexión concreta, expresa, útil y funcional para que el Estado mexicano le cumpla a los mexicanos y a las mexicanas? Mil gracias por escucharme. Qué grato y qué importante escuchar de labios del senador Raúl Cervantes Andrade que precisamente una de las tareas que tiene encargadas como representante del órgano legislativo de más alto nivel en nuestro país está precisamente el hacer o el provocar ejercicios de este tipo para recoger las opiniones, las sugerencias en torno precisamente de lo que aquí se va a discutir. Y como suelen decir, yo nunca he formado parte del Poder Legislativo, está aquí doña Irma Cue, que fue presidenta alguna vez de la Cámara de Diputados, y también hay muchos de ustedes que han ejercido esto, pero para referencias personales, o como se dicen, para alusiones personales, pues ya don Raúl habló de la Suprema Corte de Justicia. Creo que sería prudente entonces ofrecerle el micrófono a don Javier Lainez Potisek para ver qué nos puede decir desde el punto de vista precisamente de quien pertenece a ese otro órgano importantísimo encargado de la función jurisdiccional en nuestro sistema político. Javier, si nos eres tan amable. Muchísimas gracias y gracias por la invitación a estar en este foro, sobre todo con amigos de muchos años y destacados juristas. Cuando me invitaron aquí y me plantean la pregunta, la verdad que les digo, una mañana me despertaba diciendo, no, yo creo que no se requiere una nueva constitución, y al día siguiente yo decía, no, claro que requerimos una nueva constitución. Yo creo que el tema es sumamente complejo, pero sí muy oportuno. Yo creo que un punto fundamental es que la modificabilidad de nuestro texto constitucional, que en estricto sentido nos enseñaron desde la facultad, es una constitución estricta de difícil modificación por el sistema que en principio tendríamos de la mayoría calificada y la mayoría de las legislaturas estatales. Hay que señalar que aún, y aquí yo le pido al senador que me corrija si me equivoco, pero aún hasta el día de hoy no ha habido una reforma constitucional rechazada por las legislaturas. Este sistema, es decir, que no es tan difícil modificar la Constitución mexicana como en la academia o en la doctrina presuponemos cuando llevamos derecho constitucional. Es decir, ese esquema complejo está hecho precisamente para ser muy cuidadosos en los cambios constitucionales. Ahora, esto tiene tiene varias ventajas. Yo ahí concuerdo con lo que se interprete bien al senador Raúl en este punto. Eso nos ha permitido que a lo largo de los últimos años el Estado mexicano haya podido ir adaptando su constitución a la realidad. Eso es una realidad, es cierto, ¿sí? No estamos ni en un contexto de movimiento revolucionario violento, ni tampoco estamos en un contexto de un revisionismo donde esté en juego los valores de la República o los valores del federalismo, los principios del federalismo, de tal manera que nos vayamos a cuestionar si esto tendríamos que revisarlo. Yo creo, y ahí coincido, y sí es mi posición y adelanto mi conclusión, en que se requiere, o a mí me gustaría, una revisión a la Constitución desde el punto de vista de contenidos, efectivamente de metodología y de técnica legislativa que nos han llevado hoy en día, en mi punto de vista, a tener un texto complejo, un texto difícil de interpretar y muchas veces contradictorio. Recordemos que, digamos, en la doctrina clásica constitucional, una constitución
es Constitución y un Estado de Derecho es Estado de Derecho cuando se plasman en ese texto los derechos humanos y la separación de poderes. Y nos enseñaron nuestros profesores de Derecho Constitucional que con eso bastaba. Insisto, gracias a la facilidad de modificar nuestra Constitución hemos podido plasmar otro tipo de aspiraciones en el texto. Las más, para mí, digamos, significativas en los últimos años es una muy reciente, la de Derechos Humanos de 2011, porque con esa reforma en materia de derechos humanos de 2011 sí vino a trastocar toda la interpretación constitucional que teníamos de los derechos humanos. Y los abogados tuvimos que volver a estudiar derecho constitucional porque nos rompe. Yo no había llegado, desde luego, a la Suprema Corte, pero la Corte rompe con la interpretación constitucional, tradicional, de jerarquía de la norma para decirnos, cuidado, cuando haya un tratado en derechos humanos, lo aplicas. Pero el texto constitucional dice otra cosa y entonces va rompiendo toda esta jerarquía para crear el control convencional de la constitucional. Y para mí, eso fue un nuevo derecho constitucional. El otro es, que también se ha mencionado aquí, que también rompimos la parte tripartita de la teoría de separación de funciones. Es decir, los tres poderes tradicionales, empieza México, y eso es derecho constitucional contemporáneo, porque nos tocó a nosotros ver el nacimiento de los primeros órganos constitucionales autónomos que en Francia o en Italia existían muchísimos años atrás. Nosotros vimos la aparición del Banco de México y vimos la aparición, desde luego, del entonces del IFE, hasta hace poco IFE, y todos nos tocó vivir también la de la CNDH como órgano constitucional autónomo. El problema, si me permiten, es que al mismo tiempo fuimos trasladando, en mi punto de vista, al texto constitucional, políticas de gobierno, que no forzosamente es políticas de Estado. Por ejemplo, la política económica. Y déjenme darles un ejemplo muy claro. En la política económica, una definición que en cualquier otra latitud, en países, insisto, desde luego como Estados Unidos, pero como Francia o como Inglaterra, la definición de política económica corresponde al gobierno. Se renueva periódicamente en las elecciones, nosotros lo hicimos como preceptos constitucionales. Rectoría del Estado, actividades estratégicas, y aquí solo el Estado puede intervenir. Lógicamente y paradójicamente, cuando se eleva a nivel constitucional el principio de rectoría del Estado, se inicia el más profundo programa de privatizaciones en México. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos años después, después de la alternancia, con diferentes gobiernos, había que deshacer todo lo que habíamos llevado al texto constitucional como política económica. Entonces, para poder hablar de una mayor participación de la iniciativa individual, de la iniciativa privada en ferrocarriles, desde luego en energía eléctrica, pues nos tardamos 30 años. Entonces, yo creo que esa parte de confundir lo que es política de gobierno con lo que son la razón de ser del Estado, también ha propiciado el que hoy tengamos que estar revisando constantemente el texto constitucional. Desde luego que a mí me gustaría muchísimo que si hubiera una revisión. Miren, y ya se habló aquí de la ruptura, o no sé si llamarle ruptura, pero esta técnica constitucional legislativa que hoy, ¿por qué no decirlo? Inclusive a veces nos escandaliza como abogados, como juristas. Yo recuerdo que todavía en los años 90, en el sexenio del presidente Zedillo, por ejemplo, cuando el partido en el poder pierde la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997,
Yo recuerdo que el Congreso de la Unión, que de inmediato en mi punto de vista tiene un fortalecimiento automático que se reitera en 2000 con la pérdida de ambas cámaras por el Ejecutivo Federal, lo que propició en mi punto de vista que la manera de hacer leyes en México cambió drásticamente. Y yo tampoco quiero verme tan conservador. En el momento yo dije esto va a ser en detrimento de la técnica legislativa, pero bueno, qué bueno, o sea, finalmente creo que es lo que nos toca vivir como país. Y yo recuerdo que ahí el Congreso nos decía, ni una reforma constitucional más si no veo la legislación secundaria. Entonces teníamos que entregar, esto va en la Constitución, que son 4 líneas, y aquí está toda la legislación secundaria. ¿Por qué? Porque había desconfianza. Después, en los sexenios de Fox y Calderón, entrega todo junto. Entonces se le dice al Ejecutivo, iniciativa constitucional, y entran las leyes reglamentarias. Yo recuerdo que incluso tuvimos varias consultas donde nos decían, se vale que, siendo necesaria una reforma constitucional, puede el texto constitucional pasar de una Cámara a la otra, y luego que la Cámara de Origen empiece a revisar las leyes reglamentarias, y ahí, bueno, era una lucha entre los más formalistas y los menos formalistas de decir sí, puede ir en conjunto, mientras no se apruebe la reforma constitucional, pues no se aprueban las otras reformas, ¿no? En el sexenio del presidente Peña Nieto me llama la atención lo que ha mencionado el senador Raúl Cervantes. Y yo reconozco, primero lo critiqué mucho, después dije, no está tan mal. Y que fueron los famosos transitorios, no transitorios, ¿sí? Pero 2 cuestiones sí me llaman la atención. Primero, el que ha prevalecido el silogismo, si no hay autonomías, los órganos no pueden ser eficaces. Y entonces pasamos de 4 constitucionales autónomos a 11 o 13. Pero además, precisamente por esta desconfianza, se dice, pero además ya no es enséñame la ley reglamentaria o presentarlos juntas, sino ahora es 2/3 partes para el contenido de la ley reglamentaria. Y entonces tenemos unos transitorios que en la academia han sido muy cuestionados, que no son transitorios, sino que el constituyente permanente le dice al legislador ordinario, aquí están todas estas reglas, y esos transitorios son votados por 2/3 partes que tienes que seguir para hacer la legislación. Lógicamente, cuando uno ve esos transitorios constitucionales que luego en la Corte decimos, tienen el mismo valor, no tienen el mismo valor, no son transitorios, esto es permanente, en fin. Pero, y cuando digo, después reflexionando, dije, bueno, yo puedo entender a qué obedecen ese tipo de transitorios constitucionales en materia de telecomunicaciones o de energía eléctrica. Vean, los transitorios son muchísimo más grandes que desde luego el texto constitucional, lo que no está mal, lo que está mal es que estén en transitorios. Pero nace esa inquietud de decir, bueno, vamos entonces a crear un nuevo tipo de leyes reglamentarias que nos lleven a plasmar todas estas cuestiones, que sean votadas por 2/3 partes, seamos creativos y hagamos una nueva forma de legislar estas leyes constitucionales que podrían llamarse. Pero insisto, todo esto me lleva y ahí es donde yo dije, bueno, yo entiendo de dónde vienen estos transitorios, desde luego son muy difíciles de interpretar, pero creo que podríamos pasar a una revisión de todo el texto constitucional, pero yo digo en su conjunto. Lo que me preocupa a mí es que sí se requiere como presupuesto el que haya un mínimo de consenso entre las fuerzas políticas y entre la sociedad para ver qué debe contener la Constitución, porque si no, mi temor, y creo que fundado, es que lleguemos a un texto como le ha pasado a otros países hermanos en Sudamérica, donde sea todavía mucho más exhaustivo y mucho menos comprensible que lo que tenemos hoy.
Y eso sí se requiere, el ponernos de acuerdo en cuáles son esos contenidos mínimos que debe tener el texto constitucional. Mire, yo también recuerdo una vez que se dio la alternancia, cuando en la época del presidente Fox hubo, recuerdo, liderado por Porfirio Muñoz Ledo, la famosa reforma del Estado. Y la famosa reforma del Estado era hacer una reflexión de hasta dónde iba México y qué cambios constitucionales se requerían. Cuando yo vi los resultados del documento, de verdad eran temáticos, pero uno pasaba de un tema a otro y eran totalmente contradictorios. En todo se creaban constitucionales autónomos y era imposible tratar de sacar, insisto, no es contra don Porfirio Muñoz Ledo. Yo creo que él no pudo el teatro de reagrupar la propuesta de simplemente era imposible. Por eso yo sí creo que se requiere repensar nuestra Constitución más en ver qué contenidos debe tener la Constitución, pero si no hay un consenso mínimo, insisto, en cuáles son los contenidos y aceptamos con toda madurez las fuerzas políticas y la sociedad cuál es el contenido máximo que debe tener nuestro texto y nos ponemos de acuerdo en lo que no va en el texto constitucional, sino en las leyes reglamentarias y dejamos de tener esos silogismos de no funciona nada si no es autónomo. Lógicamente, yo sí, mi temor es que nos lleve a la deriva en una constitución mucho más compleja y mucho menos comprensible de la que tenemos ahora. En síntesis, a mí sí me gustaría como académico, pues en primer lugar, yo soy de los primeros críticos del texto constitucional, de sus redacciones, y yo sí creo que es muy positiva la reflexión. A mí sí me gustaría que hubiera una revisión constitucional, pero pues al mismo tiempo creo que tendríamos que tener como sociedad consensos más o menos generalizados de lo que es la Constitución. Digo, nos está pasando un poco como con el sistema penal acusatorio, tanto se habla y nadie sabe hacia dónde vamos y qué es. De verdad, y eso de verdad, o sea, pregunten ustedes a su alrededor, digan, ¿y por qué estamos abandonando un sistema por otro? Y nadie sabemos, en realidad muy poca gente sabe el cambio trascendental de México y los riesgos que implica, y ese es mi temor también con una revisión constitucional, el que si tiene conciencia de qué es la Constitución, para qué sirve la Constitución, pues lógicamente cada fuerza política va a querer introducir su parte ideológica e insisto, confundiendo política de gobierno con lo que es el contenido constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Creo que es muy importante ver este otro punto de vista que, de alguna manera, contrastando pero complementando el planteamiento del senador Raúl Cervantes, nos pone un poco en dónde está en este momento la discusión, tanto en el terreno legislativo como en el terreno académico. En su momento, obviamente, sería la Suprema Corte de Justicia la que tendría que dar el veredicto final. En esa forma en que el senador Cervantes nos decía que de la Constitución sale todo y a ella regresa todo, precisamente cuando el sistema tiene que decidir finalmente si estuvo aplicada o no la norma de acuerdo a la base constitucional.
Yo sé que los moderadores no debemos de caer en la tentación de hacer alguna observación, pero ahora que decía don Javier Lainez que él no tenía noticia, le preguntaba a don Raúl, de algún proyecto de iniciativa de modificación a la Constitución que, habiendo pasado los 2/3 del Congreso Federal y el 51% de las legislaturas estatales, no se hubiera aprobado. Hay una discusión que hemos tenido aquí en el programa de equidad de género de la Fundación Miguel Alemán, en donde participan Sergio García Ramírez e Irma Cue como presidentes, y nos hace favor también don Diego Valadez de participar, en donde no tenemos claro todavía, y quizá Norma López Cano, que ha sido diputada, también lo ha analizado. ¿Qué pasó en la época del general Cárdenas, en la presidencia del general Cárdenas, en que todos creen recordar que se aprobó la modificación constitucional para que la mujer pudiera votar, y se aprobó en el Congreso Federal, y se aprobó, y aquí es un poco la discusión, unos dicen que sí se aprobó en la mitad más uno de las entidades federativas y otros que no, que por alguna razón no logró conseguir el voto de la mitad más uno de las entidades federativas. Por lo tanto, este sistema complicado de revisión de la Constitución al que se refería don Javier, ahí se operó en alguna ocasión. La otra versión que hay es que simplemente el presidente de la República no promulgó la reforma, que es otra manera también de tener esa posibilidad de que se frene una reforma constitucional. Pero simplemente lo traigo a colación porque ha sido una de las cosas que se han estado discutiendo en el Comité de Equidad de Género de la Fundación, y rogándoles me disculpen por haber abusado de la función de moderador para tratar de comentarle esto a don Javier. Le pasaríamos ahora el turno a don Diego Valadez, que, como aquí se ha dicho, desde la academia, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha realizado un trabajo muy importante en torno de esta posible modificación o simplificación del texto constitucional. Don Diego, si eres tan amable. Entonces, la única vez que ha funcionado fue contra la mujer. Sí, así es. Ya no lo quise decir, Así pero es. además aquí en la Fundación lo recordamos porque 2 sexenios después el presidente Miguel Alemán, durante su campaña, ofreció que se haría esa revisión, y como todavía estaban muy dubitativos de cuál sería el resultado de una modificación de esta laya, entonces se promovió la modificación constitucional para otorgarle el voto a la mujer a nivel municipal. Dicen las malas lenguas del comité que el licenciado Miguel Alemán tenía la intención de él mismo, demostrando que no pasaba nada, que las mujeres tenían ya la posibilidad de ejercer el voto de manera muy responsable y reflexiva, cuando ya lo iba a promover, y esto creo que está en un libro de la biografía que aquí nuestro amigo Ezequiel Aguilar, de la vida el presidente Luis Cortines, que le ha de haber dicho al presidente, bueno, déjeme algo para mi campaña, y entonces fue cuando fue a promoción del presidente, del candidato Adolfo Luis Cortines, ya presidente, se manda la iniciativa para que se conceda el voto a la mujer, o se otorgue o se reconozca el voto a la mujer a nivel federal. Pero bueno, este es un poco el por qué tengo yo mis dudas de si fue porque se interrumpió el proceso, si no se completó, o simplemente porque el presidente ejerció su derecho de veto, o por lo menos de no promulgar la reforma. Pero, perdón, le estamos quitando tiempo a la participación de don Diego Valadez. Al contrario, me están permitiendo, antes de entrar en la materia,
continuar con este tema que es muy atractivo para todos, porque como muy bien enfatizó el ministro Lainez, al parecer se trata de una excepción que además fue en contra de la mujer. Y literalmente fue así. En este caso sí se dio en efecto la aprobación por parte de las instancias constitucionalmente previstas hasta llegar al punto en el que se detuvo con relación al cómputo. El Congreso no formuló, o sea, no se llevó a cabo el cómputo de los votos, es decir, de las legislaturas que aprobaron la reforma, a pesar de las exhortaciones que reiteradamente formuló el presidente Cárdenas. Pero el contexto también hay que entenderlo. En ese periodo se incubó y desarrolló la rebelión de Zedillo, en este caso Zedillo con C, fundamentalmente partiendo de San Luis Potosí, y generó tensiones muy importantes que fueron acompañadas también de la fundación del Partido Acción Nacional. Y entonces se consideró que dar el voto a la mujer era, y así se veía desde luego en una actitud bastante despectiva y peyorativa para la mujer, era darle o un doble voto al varón o un voto al clero. Y particularmente se tuvo en cuenta las condiciones que se daban en la región centro de México, particularmente en el Bajío. Y por eso se dio la resistencia política en cuanto a no llevar a cabo el cómputo. Porque una vez llevado a cabo el cómputo ya tenía que darse la promulgación de manera automática. Perdón la digresión, pero el tema es de lo más interesante en la historia constitucional de nuestro país y sobre todo en la historia democrática, porque hablaba de una muy desfavorable concepción acerca de la autonomía, de la voluntad y de la decisión de la mujer mexicana, que por otra parte había tenido una gran participación en la revolución y no había, digamos, elementos para tener esa duda, pero en fin, ya hice la acotación. Agradezco muchísimo, querido amigo y admirado amigo Alejandro Carrillo, que me hayas dado la oportunidad de estar aquí al lado tuyo y al lado de dos juristas a quienes tanto admiro y respeto, como el senador Cervantes y el ministro Lainez, y de otro querido amigo como Dionisio Amid, y celebro por otra parte encontrarme al lado de Alejandro Sanders y felicitarlo públicamente por esta importante labor que se ha venido haciendo a través de el México que queremos. Y vamos a hablar del México que queremos y de eso se ha hablado hasta este momento. Hacerlo ante ustedes es un privilegio. Están aquí presentes muchísimas personas a quienes me vinculan con quienes me vinculan nexos de amistad y de respeto y de admiración genuina por su trayectoria, y celebro, entre otras cosas, que esté una constituyente de esta ciudad. El tema, tal como fue planteado, a mí me gustó mucho, es un gran desafío y se me ha facilitado enormemente la exposición que haré por las dos luminosas exposiciones previas, tanto la del senador cuanto la del ministro, porque haciendo mías todas sus observaciones, puedo entrar a otros temas ya sin tener que reiterar lo que muy bien han dicho cada uno en su respectiva perspectiva. La pregunta: ¿necesitamos una nueva Constitución? La respuesta categórica y directa inicial es no, si como nueva Constitución entendemos otro texto. Ahora, si la pregunta es ¿necesitamos renovar la Constitución? Ahí la respuesta también categórica es, desde mi punto de vista, sí. El ministro Lainez hizo una distinción que me parece muy utilizable y aplicable para lo que yo voy a desarrollar, porque nos habla del método de redacción de la Constitución y también sobre eso versó la intervención esencialmente del senador Cervantes. Y allí es evidente que traemos un problema serio en cuanto a la metodología seguida hasta este momento por la reforma constitucional. De una manera un tanto arbitraria, si ustedes me lo permiten, seccionaré tres diferentes etapas de la vida constitucional.
Una etapa inicial en la que nuestra norma se convierte en el instrumento de reivindicación de los derechos de la población en el campo, de la población rural y de la clase trabajadora mexicana. Y por eso, durante los primeros años, inclusive lustros de la vigencia de la Constitución, fue el instrumento utilizado por campesinos para solicitar el repartimiento o la restitución de tierras y por los trabajadores para solicitar y hacer posible su derecho a la sindicalización, más las demás previsiones que la Constitución contenía en cuanto a horas de trabajo, descanso hebdomadario, inclusive lo que no fue satisfecho, el derecho de obtención de habitación, con algunas excepciones. La Constitución disponía que todos los patronos que tuvieran más de 100 trabajadores debían proveerles casa-habitación, cosa que solo muy esporádicamente se fue cumpliendo. Esto hizo que la Constitución fuera un instrumento del pueblo y que fuera invocada por la sociedad como una forma de reivindicar los derechos que habían obtenido a partir de 1917. Luego viene una segunda etapa, a la que hizo alusión el ministro Lainez. La Constitución, y en este sentido ya operó la sinergia entre Constitución y partido hegemónico o partido dominante, se comenzó a convertir en el instrumento político de gobierno y por eso fueron incorporadas a la Constitución políticas de gobierno. Hubo incluso un presidente que dijo así: mi programa es la Constitución. Una tercera etapa, es muy difícil y son imprecisas las fronteras, pero digamos, por lo menos de 1917 a 1940, la Constitución fue este gran instrumento de reivindicación y a partir de los años 50 comenzó a convertirse en el instrumento de gobierno, o sea, tuvo otra función distinta, y a partir de los fines de los 70 y muy claramente ya en los 80 comienza a convertirse en comienza a adquirir otra función, la de la democratización de las instituciones. Y comienza, por tanto, a darse una tercera forma de construcción de la Constitución. En la primera etapa, la Constitución se construyó siempre a través de enunciados muy lacónicos, muy precisos. En la segunda etapa, la Constitución fue incorporando estas políticas gubernamentales que permitían que los presidentes consideraran que trascendían su sexenio y que pasaban a la historia de la Constitución incorporando su propia política, sus propias decisiones políticas en la norma. Pero luego viene una tercera etapa que marca también una forma distinta de construcción de la Constitución, porque es cuando comienza a darse el México plural y es cuando se produce lo que nos decía el senador Cervantes. En la negociación, las fuerzas políticas pensaban que entre mayor fuera el detalle contenido por la norma constitucional, mayor seguridad tenían las diferentes fuerzas, en este caso contratantes, porque era prácticamente un contrato político el que se estaba celebrando, en cuanto a que sus acuerdos no serían desvirtuados o modificados por la legislación reglamentaria, en tanto que ésta era susceptible de aprobación por mayoría simple. Entonces, para eludir el riesgo de quedar sujetos a la mayoría simple, e inclusive se acuñó en México el ominoso y despectivo término para la mayoría que se enuncia como mayoriteo, o sea, es el desprecio por la mayoría, simplemente eso es lo que denota ese concepto, o esa expresión por lo menos. Se dijo, no, para evitar el mayoriteo vamos a poner todos los detalles en la Constitución. Y entonces se dio una tercera técnica constructiva de la Constitución, pero más bien se ha convertido en el camino, en la técnica deconstructiva de la propia Constitución. Hay una expresión que subrayé del ministro en cuanto a que ya hay una inercia
en el sentido de que la Constitución es reformada así y seguirá siendo reformada así, y cada día las reformas van a ser de mayor detalle y además van a ser más aceleradas, porque en tanto que no hay forma de detener el proceso evolutivo de las instituciones y de la sociedad, cada pequeño cambio que se quiera trasladar de la realidad a la normativa implicará una reforma constitucional, y por eso ya las reformas son inevitables en cuanto a su longitud, que va a ser cada día más grande, y en cuanto a su frecuencia, que va a ser cada día menor. Hay que poner un tajo a eso, y entonces hay que plantear una reforma en cuanto a la escritura de la Constitución. Y en eso coincidimos, y quienes hemos planteado, como es el senador o como somos algunos académicos, en la necesidad de una Constitución redactada de otra manera. En la universidad, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, todo lo que hemos planteado es una Constitución reordenada, por un lado en cuanto a la redistribución de las materias, a la reestructuración de las materias, y por otro lado también consolidada en cuanto a abreviar su texto y a trasladar a una ley de desarrollo constitucional numerosos elementos que en este momento forman parte de la preceptiva constitucional. ¿Por qué la reordenación? Bueno, aquí está un distinguidísimo ministro de la Corte. Si este mismo ministro estuviera en este momento dictando una conferencia en Dinamarca y ustedes fueran el público danés, le preguntarían al ministro por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Procuraduría General de la República o la Fiscalía, que existe en la Constitución pero no en la realidad, están en el Poder Judicial. Y seguramente el ministro les daría a ese público danés una explicación que quién sabe si entenderían, a pesar de la brillantez con la que el ministro suele expresarse. Porque lo que no puede entender nadie en ningún sistema constitucional es que la Constitución diga mentiras. Y el caso de la Constitución mexicana es eso, es ese. Es una Constitución que dice cosas que no son. Porque evidentemente la Procuraduría o la nueva Fiscalía no forman parte del Poder Judicial, ni la Comisión de Derechos Humanos. Pero ahí están, en el artículo 102. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos a la comisión en el lugar que le corresponde, la pasamos al capítulo primero, y a la Procuraduría en el lugar que le corresponde, lo pusimos a continuación del Poder Ejecutivo, no como parte tampoco del Poder Ejecutivo, porque ya no lo es. Esta es la reordenación. Hicimos muchas otras cosas, hablaba el ministro, también hablaba el senador, de los órganos constitucionales. Bueno, también si nosotros decimos, a ver, ¿qué tiene que ver el Banco de México con mis derechos humanos? Pues no tiene absolutamente nada que ver con los de ninguno de nosotros. Pero ahí está, el Banco de México forma parte del capítulo de los derechos humanos. Bueno, abrimos el capítulo primero, derechos humanos, y un capítulo segundo, órganos de aplicación o de garantía de los derechos humanos, y ahí están la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y otros varios órganos constitucionales. Y abrimos un capítulo de Derecho Económico, un tercer capítulo, y ahí está todo lo que corresponde a planeación democrática y lo que corresponde al Banco de México. Y entonces podemos encontrar que se trata de una Constitución, eso, reordenada. Ahora, esta es la primera parte. La segunda parte, ¿es esto suficiente? Nuestro cálculo es que no, que esto nada más debe servir como un ejercicio para ordenar la reflexión, como se hace referencia en esta mesa, la reflexión constitucional, y dar pautas para las siguientes reformas constitucionales. Inclusive tenemos pendiente de elaborar un documento que se llame de estilo de reforma de la Constitución para trabajar lo que se necesita sobre este punto, ordenar la forma de redacción de las leyes, que es un tema acerca del cual un joven jurista, Mauro Arturo Rivera, que está aquí en la segunda fila, ha trabajado y ha publicado ya un libro.
porque necesitamos darle orden a la redacción, desde luego de las leyes ordinarias, pero fundamentalmente de la Constitución. Y aquí entro al otro tema. Quizá la cabeza más luminosa de la ciencia jurídica del siglo XX, pero voy a decir algo que quizá no sea aceptado por todos, los presentes en la mesa y los presentes en el auditorio, fue Hans Kelsen, y que puso el tono dominante de la norma en la función coactiva o coercitiva. Sin embargo, hubo una corrección que luego hizo otro también brillantísimo filósofo, Hart, que señaló que la norma no solo es coerción, que también hay adhesión espontánea a la norma, que no siempre se aplica la norma de manera coactiva, que muchas veces se aplica porque hay adhesión espontánea a ella. Lo que creo es que no hay contradicción. La coacción sigue siendo indispensable y es el requisito característico de la norma para el caso en que no sea cumplida voluntariamente. Pero, ¿por qué digo esto? Porque una Constitución es esencialmente el instrumento que hace suyo la sociedad y al cual le presta adhesión espontánea. Y eso en México, señoras, señores, está roto. Esta no es una percepción personal, es una percepción generalizada. En el Instituto también hemos hecho 3 encuestas constitucionales, en 2003, en 2011 y en 2015. En 2003, el 48% de los encuestados, en una encuesta con todos los requisitos, vaya, puedo decir que mejor que muchas de las que se hicieron antes del 5 de junio, cumplió todos los requisitos en cuanto a la extensión, a la aplicación en todo el país, el número de muestras, etcétera, y nos dio que en el 2003 el 48% de los encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta: ¿cree usted que la Constitución vigente sigue siendo la necesaria? 48% dijo sí en 2003, 34% dijo sí en 2011 y 22% dijo sí en 2015. O sea, pasamos del 48% al 22%, menos de la mitad, en 12 años. ¿Por qué? Porque ya la Constitución es inabordable para el ciudadano medio. Somos pocos los que estamos en esta sala, lo digo, perdónenme, lo tengo que decir así, yo creo que a lo mejor nada más el senador, y a lo mejor nada más son 2, el senador y el ministro, los que están al corriente de la Constitución que rige hoy, 20 o no sé si es 19 de junio, porque los demás estamos sujetos a quedarnos desactualizados. Ya esto venía dándose desde hace tiempo en México. Ustedes recordarán las ediciones Andrade. Nuestra Constitución se convirtió en una Constitución de hojas sustituibles. Eso lo dice todo. Eso no lo entendería un inglés, no lo entendería un francés, mucho menos un inglés, quise decir un americano o un francés, y mucho menos un inglés, porque allí ni siquiera necesitan escribir la Constitución, ahí la practican, ahí la llevan puesta. Es la característica de una Constitución consuetudinaria como la británica. Nosotros teníamos necesidad de una Constitución de hojas sustituibles, y ahora ya ni siquiera eso sirve. Ya Andrade no pudo seguir con ese ritmo y ahora la Constitución es virtual, porque nunca hay una Constitución impresa que esté vigente. La que compremos ya está desactualizada. Bueno, esto rompe los nexos de adhesión a la Constitución. Si Hart hubiera analizado un fenómeno como este, se habría dado cuenta de lo difícil que es en este punto conseguir la adhesión espontánea a la norma. Bueno, tenemos que restituirla, y esa es la parte de redacción material. Pero, y concluyo ya, porque me excedí 3 minutos con relación al tiempo señalado por el coordinador de la mesa, ¿qué es lo que nos falta para la Constitución, para la renovación de la Constitución? En Jurídicas, en el Instituto, creemos que esta reordenación de la Constitución es solo la primera parte, como ya dije. Perdón, una aclaración. Me dice con toda
experiencia y certidumbre, que no te pasaste los minutos, esos minutos te los quitamos nosotros. O sea que por No, favor, nada de los eso. rey- Muchas gracias. El otro tema es el de la renovación. Consideramos que no es suficiente, vaya que la reordenación es solo el primer paso, pero si vamos a la vida institucional del país, encontraremos que traemos serios déficits en cuanto a nuestra organización constitucional. Ha habido un desarrollo muy asimétrico de nuestras instituciones. Creo que la que más ha avanzado, sin duda alguna, y que está en este momento a la vanguardia y cuyo trabajo ha sido capital para preservar la estabilidad institucional del país en los últimos 3 lustros, es la que se llama Poder Judicial. La reforma del 94-95 es una reforma clave. A la ministra Cuellar a mí nos tocó vivirla desde adentro, desde cómo se procesó, pero entendemos que es una reforma clave para la estabilidad del país por el desarrollo institucional que representó, al que luego complementaron otras reformas como la de 2011 en materia de derechos humanos a la que hizo referencia el ministro Lainez. Otro órgano que ha tenido un desarrollo, pero no tan intenso, ha sido el que corresponde al sistema representativo. Allí los avances han sido muy claros en cuanto al sistema electoral estricto sensu, incluyendo el órgano de administración y jurisdiccional, pero encontramos que, una vez más, en materia electoral, estamos siempre a contrapelo de lo que las prácticas van afectando la vida de las elecciones y la emisión de los votos. Esto, cada elección se convierte en un tema de discusión. ¿Por qué? Porque lo que no se da es el fortalecimiento del sistema representativo. Esto es lo que no se advierte después de que votamos. Porque el sistema representativo, que ha evolucionado en cuanto a su integración plural, sigue sin avanzar en cuanto a su facultad o capacidad de control político con relación al gobierno. Quizá quien mejor entendió y explicó las relaciones de control fue un constitucionalista alemán, discípulo de Weber, que emigró por ser judío de la Alemania nazi a Estados Unidos, Karl Löwenstein, y fue él quien acuñó un concepto muy gráfico para entender los controles. Habló de controles horizontales y controles verticales. Los verticales corresponden a los sistemas complejos como los sistemas federales. Los controles horizontales se dan entre los órganos del poder, pero entre los controles horizontales además se identificó 2 vertientes, los intraorgánicos y los interorgánicos. Interorgánicos entre los órganos del poder. En este caso, tenemos muy bien construido el control interorgánico por lo que respecta al Congreso y el Poder Judicial, porque efectivamente las decisiones del Congreso en materia legislativa son revisables por el Poder Judicial, y tenemos un muy buen sistema de control interorgánico entre el Gobierno y el Poder Judicial, porque todos los excesos que son susceptibles de impugnación por la vía del juicio de amparo reciben atención adecuada. Ese punto de controles está bien construido. El que no está bien construido es el control entre Congreso y Gobierno. Y el que no está siquiera iniciado es el control intraorgánico dentro del propio Gobierno. De suerte que lo que tenemos en México es que el artículo 80, por ejemplo, que dice que el Poder Ejecutivo recae en la persona del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, es un arcaísmo. No un arcaísmo en la norma, es un arcaísmo en la realidad. Así lo dice también la Constitución estadounidense, de ahí lo tomamos del artículo 2 de la Constitución estadounidense. Nada más que en Estados Unidos, todas las designaciones del presidente, no me refiero solo a las de su gabinete, sino aproximadamente unas 3,000 formas de designación administrativa, tienen que ser aprobadas por el Senado. A tal punto han llegado que ahora el Senado tomó la decisión de reducir el catálogo de cargos que va a ratificar porque los considera excesivos. Y es aquí donde tenemos que construir
o renovar nuestra Constitución en el sistema de controles intraorgánicos, por lo que se refiere al gobierno, e interorgánicos, por lo que se refiere a la relación Congreso-Gobierno. Hay muchas propuestas sobre esto, no las abordaré porque eso sí llevaría a duplicar el tiempo que ya he usado y ha sido mucho. Simplemente les digo a ustedes, nuestra disyuntiva es reordenar la Constitución y renovarla o hacer frente en muy breve plazo a una creciente demanda política y tal vez incluso social por tener otra Constitución. Y yo participo exactamente de las mismas reservas que expresó el ministro Lainez. Si fuéramos a la elaboración de una nueva Constitución, nadie nos garantiza que no resultaríamos de regreso con una Constitución peor redactada que la actual, porque las Constituciones tienden a ser construidas mediante consensos y en las condiciones actuales del país sabemos cuán difícil sería alcanzar consensos y para dejar contentas a todas las fuerzas habría que introducir a la Constitución lo que se ha hecho en muchos otros instrumentos semejantes, instituciones contradictorias, excluyentes, disfuncionales y además pésimamente redactadas. De manera que si queremos rescatar la Constitución, estamos a tiempo y el esfuerzo que se está haciendo en el Senado, que aplaudo y que secundo, y ya he hablado mucho con el senador Cervantes en cuanto a mi afinidad y la de muchísimos miembros de la Academia con relación al esfuerzo que él encabeza, es lo que todos esperamos que fructifique. Y nada más adecuado para algo así como esta mesa de reflexión a la que nos convocó esta importante fundación que dirige el doctor Carrillo. Gracias a todos por su paciencia. Si alguien... Si alguien pudiera tener alguna duda de la importancia y la trascendencia de los temas que se iban a tocar en esta mesa, la primera pasada, por decirlo así, que corresponde a los participantes de la mesa de este tema, nos demuestra lo oportuno, lo conveniente y sobre todo, en este caso, lo necesario de que ahora que estamos ya cerca en tiempo de la conmemoración de los 100 años de la promulgación del texto de Querétaro en 1917, tengamos información suficiente, seria, reflexionada, que nos permita también participar en este debate o por lo menos en estos ejercicios que sin duda alguna se irán haciendo más frecuentemente en la medida en que se acerque la fecha del 5 de febrero. Regresamos pues a una segunda revisión dándole oportunidad a los participantes de comentar sobre lo que los otros participantes hicieron en sus respectivos turnos. Es entonces oportunidad del senador Raúl Cervantes de reflexionar sobre las reflexiones de la primera tanda. Gracias, Alejandro. Primero, estoy totalmente de acuerdo que la posibilidad de una nueva Constitución es una imposibilidad del Estado mexicano. Las razones por las cuales dije en la primera exposición que tuviéramos un constituyente que revisara cuáles serían las mejores metas constitucionales, abandonando el actual instrumento después de una negociación por décadas, sería, yo creo que un desacierto. También sería reconocer que el desarrollo del Estado mexicano y su sistema constitucional no ha cumplido con sus metas y eso también no sería adecuado. Pero estoy de acuerdo que esta revisión de los órganos autónomos constitucionales, he dicho mucho, he hablado mucho, he perdido muchos debates en el Congreso, de que el excesivo extraer facultades del Poder Ejecutivo y llevarlos a lo que nosotros denominamos un órgano autónomo constitucional, por la enorme desconfianza del ejercicio de esas facultades, la mayoría por materia, va encaminado al desmantelamiento del Estado mexicano. Porque si ese camino fuera al infinito entre la desconfianza y las autonomías
en donde hasta se nos olvidó mucho tiempo que hubiera control constitucional o que hubiera legitimación activa, más no pasiva por interpretación de la Corte, de estos órganos autónomos constitucionales, y ahorita me explico. ¿Cómo era posible que si esa facultad concreta estaba en el Ejecutivo, tenía control democrático a través de las cámaras y tenía una revisión jurisdiccional, y es más, podía defenderse de una invasión de esferas como legitimación activa, pero nos tuvo que decir la Corte en su momento que teníamos una legitimación pasiva para defenderlo? Un ejemplo es el Banco de México, que no lo necesitó. Las instituciones no se construyen por necesidad, se construyen por diseño. Se dicen desde su construcción, su arquitectura constitucional e institucional, cuáles son las necesidades presentes, mediatas, futuras y de largo aliento para que esta institución se defienda. No lo tenía. No se dio el caso, nunca hubo invasión en una esfera constitucional de política monetaria, pero si se hubiera dado, no tenía instrumento constitucional para defenderse. Hasta la legislatura anterior en el Senado se amplió este procesal constitucional para órganos autónomos y todavía tuvo que ser un gran debate porque no se había sido necesario. Y les reflejaba cuando el IFE fue invadido en su esfera, acudió a la Corte y perdió porque no tenía legitimación activa. ¿Qué quiere decir? Te puedes defender, pero no puedes accionar. Y es muy reciente. La forma de integración del sistema constitucional en artículos y capítulos, como bien dice mi queridísimo amigo Diego, hace una enorme confusión hasta para los que supuestamente son expertos sobre invadir o generar un empalme de las diferentes figuras constitucionales con poderes, órganos, facultades, que dan, como concibo, un alejamiento natural al conocimiento de la Constitución. El esfuerzo, independientemente del reordenamiento lógico, constitucional, entendible, el de que nosotros aspiremos, por ejemplo, a que en la Constitución de 17 no tenemos preámbulo constitucional. En otras latitudes, como dice Diego, si nosotros explicáramos por qué en 17 por qué nuestra Constitución no tiene un preámbulo, o por qué como en otras latitudes tiene hasta contenido normativo, no entenderían la Constitución mexicana. Pero ¿por qué otras constituciones del siglo XIX sí la tuvieron? Y decir en esta revisión a los 100 años, por lo menos tengamos el preámbulo de saber qué valores y principios, como yo denomino de manera sencilla y esquemática, qué significa ser mexicano o mexicano. O sea, que en una sociedad poliétnica, complicada, con enorme desigualdad, las diferentes formas de entender la existencia en 32 entidades de la Federación, ¿qué significa ser mexicano? Como valor, pues tendríamos que ser un entramado de entender qué creemos, que es lo que nos dice nuestra Constitución. Es una cuestión política, y no política en un concepto peyorativo, sino en el más sublime concepto filosófico que significa ser humano, porque todos los seres humanos somos políticos o políticas, de lo que es darle solución a su sociedad. En esta construcción de una Constitución alejada a su realidad, les dije con confesión, 10,000 consultas ha habido. Yo juré que iba a haber, bueno, hay cientos de miles de estudiantes solo de la materia, en Derecho, en Sociología, directas a la Constitución. Se ha promovido de todas las maneras posibles desde el punto de vista presupuestal y la gente lo ve alejado, porque tanto hemos repetido que la Constitución ni es la adecuada, ni es la que nos corresponde, que mejor, y es culpa de los que se han redactado estas reformas constitucionales, la hemos alejado hasta de los expertos, no se diga de la sociedad. Y eso pues hay que hacerse cargo. Y haciéndose cargo tiene uno que hacer esta expresión, y esas de las conclusiones que debería pasar estos 100 años. Pero no solo para hacer un contenido de referéndum del pasado, les decía, sino qué vamos a hacer como una prospectiva. Los invito a que pudiéramos imaginar que hacemos el ordenamiento constitucional. No porque esté aquí mi amigo Diego, mis amigos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es el único estudio mayor avanzado y acabado, no solo que hay en el país, sino que ha llegado a la consulta. Vamos a suponer que estuviera y que tenemos el mejor sistema en redacción, reordenamiento y, por lo tanto, interpretación
dé facilidad al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Yo lo que diría es, ¿y a la sociedad? ¿Cómo podemos comunicar lo que significa? Nosotros, si hacemos un análisis de Iberoamérica, leí un libro de un psiquiatra sevillano que desarrolló el sistema de salud en Nueva York y describió tanto el mundo anglosajón como el mundo latino. Y decía, los latinoamericanos o los latinos, franceses, italianos, españoles, cuando sienten un problema del desarrollo de su personalidad, siempre hay un culpable que no es él. Y el anglosajón, desde el punto de vista psiquiátrico, siempre se hace encargo de su desarrollo. Me dirían, ¿qué tiene que ver con el sistema constitucional? Si nosotros hoy, en la conclusión del día de hoy, debíamos de decir que el mandato concreto constitucional es ser feliz, se burlarían todos afuera. Pero así empieza la Constitución americana, ¿eh? No entender que es una constitución, tu cultura, tu sociedad, tus relaciones, tu pasado, tu presente y tu futuro, no es entender el extrapolar posiciones, cláusulas, figuras constitucionales sin un mínimo de requisitos de investigación e ideológico para poderlos hacer nuestros. Lo que estamos haciendo a 100 años es esa reflexión, esto y varios foros, por pequeños o por grandes que sean, aportar lo que significa lo que ha sido nuestro fenómeno constitucional. El tema de los transitorios, impoluto, sin culpa, sin pena y sin mancha, diría lo que dijo mi querido doctor Reines, porque lo vivió mucho en el Ejecutivo durante muchos años. Cuando se empezaron a diseñar los famosos transitorios, y esta naturaleza, si es transitorio o no, si llegas a analizar, el transitorio tiene que decir, por lo menos por los próximos 5, 10, 15 o 20 años de la misma materia, pues no puede ser transitorio. El tamaño de la desconfianza de la sociedad, ¿en dónde se ve reflejada? Y vuelvo a mi teoría, en la Constitución, y termina la Constitución. La reflexión de la sociedad de creerle o no creerle a su sistema jurídico lo recalcamos en el poder renovador de la Constitución, porque el sistema de partidos o la democracia directa o los famosos independientes hablan de una sociedad que cree y piensa como le corresponde a su poder legislativo. El tamaño de la desconfianza ha sido tan enorme que en materias tan concretas hemos generado la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima generación, y ya me perdí en la materia electoral. En el extranjero dicen que es hasta de premio y nosotros cada vez la impugnamos. Pero no nos conformamos en hacer una modificación en materia electoral, sino la tenemos que cambiar la Constitución, si no tampoco le creemos. Tenemos que cambiar una estructura, por ejemplo, órganos, poderes judiciales de los estados en materia electoral y órganos electorales de los estados fue completamente insuficiente por una teoría y una máxima de que lo hacía o lo violaba o lo perjudicaba la visión del Ejecutivo estatal. Y nadie revisó en términos de predictibilidad jurisdiccional el que en menos del 10% se modificaban las resoluciones que emitían esos tribunales, la Sala Superior, o sea, lo que ellos denominan la Corte Constitucional en materia electoral a nivel nacional. En menos del 10%, cumpliendo los mejores preceptos de predictibilidad, y tuvimos que cambiar la Constitución por una construcción de falta de credibilidad. No hay análisis, a veces no hay análisis, y hay que hacer. Y en esta y en muchas materias se da. ¿Qué debemos o a dónde deberíamos de alojarnos? Es que en donde está la construcción actual, en donde estuvieron los acuerdos constitucionales, tenemos que buscar, y yo me inscribo en el ordenamiento, en la constitución de principios, en las leyes de desarrollo constitucional, como un impas, no una apertura a la negociación, porque si no, no acabaría y estaríamos en el principio de mi máxima, que también es de Diego, de una nueva constitución ahorita no tiene una cabida ni política, ni social, ni una viabilidad. Pero si esto fuera cierto, no tendría un aseguramiento de un mejor contenido constitucional. Seguramente iríamos más en una involución que en una evolución en la apertura total. Pero en un recordamiento sí,
Estos son los mandatos en donde reordeno estos contenidos constitucionales, cómo los puedo distribuir, cuáles deben de ser en una o en varias leyes de desarrollo constitucional y hacer un corte a los 100 años de una construcción a futuro sobre no caer en la misma dinámica. Por eso repito y repito mi teoría de las leyes de desarrollo constitucional en 2/3 partes de votación. Eso sería un incentivo de no volver a repetir lo mismo. En cambio, si seguimos por el lado que vamos, que yo no le tengo tanto resquemor a las múltiples modificaciones, yo siempre he dicho que las que sean necesarias. Yo lo que tengo resquemor es que para todo y por todo se quiera modificar la Constitución. A eso sí, no a las necesidades, y les decía que hacía yo unas conferencias que hasta algunos me llamaron el constitucionalista por décadas, por provocador, de muchas reformas que no hay manera de decirles que no, pero otras que ni cito porque no hay manera de decirles que sí. Y en este equilibrio, a 100 años, la reflexión debe de ser con bastante mesura desde la sociedad qué necesitamos como respuesta a los problemas de la sociedad a nivel constitucional, cuáles necesitamos de respuesta como nivel de leyes generales, leyes federales, leyes secundarias, leyes reglamentarias, qué se necesita en esa inspiración en el constitucionalismo de las entidades federativas que ha estado, por más que uno impulsa, ausente en estos 100 años, porque los 100 años son de la Constitución Federal, pero se ha construido un sistema constitucional y en algunos tribunales constitucionales de entidades federativas y hoy en el DF una creación de una nueva Constitución del Distrito Federal. ¿Qué significa y para qué nos sirve? Sino, ¿por qué la baja votación en el tema de la Constitución del Distrito Federal si hubiera una empatía y un entendimiento de lo que significa tus problemas versus una Constitución? Concluyo, estos temas siempre nos van a apasionar, pero sobre todo nos van a ocupar por estos días, por estos meses, por estos años y por las siguientes décadas. Mil gracias. Muchísimas gracias, senador Raúl Cervantes, por sus conclusiones finales. Para lo mismo, le rogamos hacer uso del micrófono al ministro Javier Lainez. Bueno, para señalar, estoy totalmente, 100% de acuerdo con lo que ha señalado el senador Cervantes en este punto, que no me explayé por cuestiones de tiempo en mi primera intervención, pero bueno, lo he explicado de manera brillante. Esta desconfianza de la que yo hablaba y que es la que tendría que vencerse si estamos pensando en hacer una renovación de nuestra Constitución para plasmar en ella los diseños institucionales y los principios del Estado mexicano, pero aquellos que compartan absolutamente todos los partidos políticos, aquellos que compartamos la mayoría de los ciudadanos, y dejando para las leyes constitucionales y para la legislación secundaria que debe ser más modificable e irse adaptando las demás cuestiones. No me voy a detener más, solamente un ejemplo patente que fue para mí en esta construcción de los constitucionales autónomos que también inicia incipientemente. Y después yo recuerdo cuando la creación del IFETEL, y esto no es una crítica para los actuales miembros del IFETEL, pero si ustedes ven, la creación del IFETEL, precisamente como constitucional autónomo, en mi punto de vista, obedece a la desconfianza. ¿Por qué como constitucional autónomo? Porque para mí fue la primera vez que el Estado mexicano se deshace de un bien del dominio directo, que es el espectro radioeléctrico, para entregarlo a un constitucional autónomo. Cuando, mi punto de vista, el espectro radioeléctrico es una herramienta y un mecanismo para el desarrollo económico, para el desarrollo de cualquier país, y que debe de estar precisamente al alcance del gobierno en turno para llevar a cabo las políticas que plasmó en su plataforma electoral y que pueden cambiar cuando llegue la alternancia a algún otro partido.
ese es un ejemplo que para mí, esto equivaldría a decir vamos a hacerla con agua constitucional autónomo y que se encargue la Conagua de otorgar las concesiones, distribuir el agua en este país. Bueno, pues fue similar, es la primera vez, porque teníamos Banco de México que tiene una racionalidad. ¿Quién no va a encontrar la racionalidad en la construcción del IFE o INE? Nuestra historia democrática, yo lo acepto, en otros países no lo requerían, México lo requirió y consideró que era un conflicto de interés que hubiera la autocalificación y que los órganos que eran electos fueran los que autocalificaran las propias elecciones. Está bien, es una parte histórica. La CNDH, ¿por qué el 80 o 90% de las recomendaciones son para el Ejecutivo? El Ombudsman a nivel universal es constitucional autónomo, pero el IFETEL, pero la Coneval, pero el INEGI, en fin. Y lo que es más curioso es que a los que tuvimos oportunidad de vivir las distintas alternancias, pues sí, cuando se hace una oposición, pues se desconfía el que está arriba, y luego llega el de arriba y dice, pues ahora yo desconfío el que está del otro lado. Entonces, finalmente eso es lo que ha prevalecido, no me siento más. Solo un punto que me parece fundamental del cual no se ha hablado, el nuevo federalismo. El nuevo federalismo, ¿por qué? Porque solo pensamos siempre a nivel federal y de las instituciones federales. Y señores, donde tenemos la verdadera desconfianza y las expectativas sociales frustradas, no generalmente, pero en muchas partes a nivel local. Y vayan ustedes a las entidades federativas a ver si no. Los avances experimentados por las instituciones a nivel federal en los estados han sido incluso retrocesos. Y entonces tenemos que repensar, creo yo, nuestro federalismo, porque no hay de otra. Miren, yo siempre les digo a mis alumnos, en 1994-95 había 4 leyes generales y las podemos mencionar: ecología, educación, asentamientos humanos y salud. 4 distributivas, que eran leyes que por su esencia centralizan funciones en el momento en que el constituyente permanente, en lugar de aplicar el federalismo residual a todo lo que no esté en la Constitución, por aplicación del 124 se entiende a las entidades federativas. Y eran 4 donde el constituyente mexicano, porque esa es una figura en mi punto de vista muy mexicana, dijo: aquí el Congreso constituido, el Congreso General, tú distribuye y di lo que le toca a cada quien. Entonces viene educación y nos dice la Ley General de Educación: planes y programas de estudio para preescolar, primaria y secundaria, la C. Prestación de servicio público educativo en estas, las entidades federativas. Bachillerato, los 3 niveles lo pueden prestar. En fin, va haciendo una distribución, así la tenemos en materia ecológica y todo. Señores, tomen ustedes hoy el texto del artículo 73 constitucional. Según yo he contado, como 9 de este tipo: turismo, deporte, pero además nos dice la Constitución, corresponde al Congreso de la Unión distribuir entre los 3 niveles la facultad concurrente que coordine las... Bueno, ¿es concurrente o es de coordinación? Porque luego creamos todas las leyes de coordinación, que empieza, según yo, la primera fue la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también como una necesidad de obligar a las entidades federativas a coordinarse. Pero después, en los últimos 20, 25 años, tenemos una proliferación de estas leyes porque el Congreso General, y yo digo que con toda la razón, o la sociedad a través de sus demandas ha señalado: por favor, legíslenle ustedes a nivel federal. Entonces tenemos hoy contabilidad gubernamental. Toda la contabilidad en todas las entidades federativas tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque la Auditoría Superior, cuando iba a hacer una auditoría sobre las aportaciones federales, que sí son auditables, a diferencia de las participaciones, encontraba distintos registros contables que no le permitían fincar una responsabilidad a una autoridad local. Entonces, contabilidad homogénea. Deuda, ustedes lo saben, deuda.
¿Por qué? Pues porque encontramos entidades que se estaban excediendo en el endeudamiento, entonces todas las reglas de deuda a una ley de homologación. No distribuyen competencias, obligan a homologar. Hay una hasta de registros públicos. ¿Por qué? Porque en los últimos 30 años no pudimos hacer que los registros públicos de las distintas entidades federativas se hablaran. No se pudo hacer un sistema homogéneo donde yo pueda consultar el registro público de Coahuila estando en Yucatán. Imposible. Entonces hay que hacer una ley. Está también la de archivos. Y son más o menos, ya las tenía, como no era el tema no las traje, pero ya las tengo todas identificadas para decir todas estas leyes son de homologación. Lógicamente el sistema anticorrupción trae dos generales, homologación de todo del procedimiento y homologación de todas las conductas también, porque pues cómo vamos a dejar a las entidades que cada quien ponga las responsabilidades que traen. Entonces yo creo que una parte que sí hay que repensar. Yo ya desde hace muchos años doblé las manos, yo soy de provincia, digo, bueno, en La Laguna me dicen que ya soy chilango, aquí me dicen que soy lagunero, me siento una pátrida, pero en un momento dado yo ya en mis anteriores atribuciones doblé las manos y dije, no, ya, o sea, es una ley general, otra ley general, otra ley general, y luego toma uno la ley de turismo y dice, a ver, está distribuyendo, está coordinando la ley del deporte, hay un deporte federal, hay un deporte local, en fin. Y creo que este punto sí es muy importante, ahí sí hablo como ministro, porque la interpretación está siendo sumamente complicada. En el momento en que hay acciones y controversias contra estas leyes, no les menciono la fracción 21 del 7.3 en materia penal, que nos dice, corresponde al Congreso Federal establecer como mínimo las sanciones y delitos en materia de trata, secuestro, ¿cuál nos trae? Trata, secuestro, bueno, aquí traigo la Constitución, trae varias de los delitos penales, y luego trae un segundo párrafo señalando además la coordinación y la concurrencia entre entidades federativas y municipios. Claro, en las últimas 3 semanas hemos visto como 5 acciones promovidas a veces por la CNDH contra legislaciones locales donde la Suprema Corte de Justicia tiene que decir, bueno, está invadiendo o no está invadiendo competencias, cuando una redacción me dice cuando menos, o sea, cuando menos significa que entonces puede legislar más. Entonces, pero entonces ya tenemos también esas leyes como pues son concurrentes en materia penal. En fin, yo creo que la parte del federalismo, para que vean, a mí sí se me hace uno de los fundamentos de la Constitución mexicana que tendríamos que revisar, y yo siempre les digo, para ver qué sigue, hacia dónde vamos con el sistema federal. Me parece a mí ya un poco tarde como para regresar a una fórmula más tradicional conforme al federalismo como lo aprendimos, pero sí que vamos a hacer de la relación entre la federación y las entidades federativas. Muchas gracias. Ahora, para las conclusiones finales sobre este extraordinario intercambio de opiniones y puntos de vista sobre el tema que sugirió originalmente el licenciado Dionisio Mid, y para que se vea que tenía razón en plantearlo en los términos en que fue planteado, le cedemos el micrófono al doctor Diego Valadez. Muchas gracias, don Alejandro Carrillo. Como se ha visto en el segundo periodo de intervenciones, el tema dominante ha recaído en el concepto de confianza. Y es justamente ese el eje, me refiero a la confianza, de toda sociedad. La estructura de las relaciones humanas interpersonales, de las relaciones institucionales
de las relaciones nacionales e internacionales está basada esencialmente en el concepto de confianza. Ahora, todo lo que hemos venido haciendo, infortunadamente, en el orden legislativo, ha sido dar respuesta a la desconfianza, alimentando la desconfianza. Como muy bien se ha señalado, el caso de los órganos constitucionales o los organismos autónomos constitucionales es un proceso de desmantelamiento de las autoridades constituidas para dar lugar a una nueva forma de autoridad que ciertamente se da también en Europa y se da en muchos otros sistemas, en Asia, en Norteamérica, tanto en Canadá cuanto en Estados Unidos, pero no con las características que tiene entre nosotros, pero en cuanto a que se trata de una respuesta a la desconfianza en las autoridades constituidas, y se dice, para que no haya desconfianza en las autoridades constituidas, vamos a designar otros órganos que serán ratificados por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores. Se ha generado ahora una confusión enorme. También esto lo estamos proponiendo en nuestro proyecto de reordenación de la Constitución, para que la Constitución establezca los elementos característicos que deben tener todos los órganos, porque si los revisamos, los 13 órganos, encontraremos que en algunos haber participado en un partido político es un vicio que hace imposible la designación de una persona. O sea, ya en la propia Constitución está estigmatizando la militancia política, señalándola como algo inmoral, tan inmoral que reprobó, o por lo menos reprobable, a quien haya tenido militancia para algunos cargos en los órganos constitucionales, pero no en todos. Entonces uno entiende que hay aquellos en los que se quiere preservar de la pureza política, en otros eso es irrelevante, en unos se exige una mayoría, para otros se exige otra, en unos casos se piden requisitos particulares por lo que se refiere a capacidad profesional, en otros no se plantean estos elementos. Total, hay un gran desorden. Pero el fondo del tema de la confianza va mucho más allá. El problema de la confianza consiste en que para reconstruirla necesitamos que las instituciones la inspiren. ¿Cómo podemos hacer semejante proeza institucional? Creo que es posible, y por lo menos considero que debe ser algo que se intente. Ciertamente traemos un punto muy vulnerable en el ámbito de los órganos del poder en las entidades federativas. Los niveles de corrupción son tales que en la pasada campaña se convirtieron justamente esos elementos en el gran tema. No hubo discusión de programas, ni de propuestas, ni de proyectos, sino simplemente se lanzaban dicterios recíprocos en cuanto a quién era más susceptible de ser imputado penalmente. Hay que, por tanto, poner atención en el ámbito de la reconstrucción de las instituciones en las entidades federativas. Hay otro aspecto que infortunadamente ya está en marcha y que creo que nos va a dar muchos dolores de cabeza, y en este caso retomo también las palabras del ministro Lainez, porque va a ser algo muy delicado para toda la sociedad. El nuevo sistema penal acusatorio, que quedó incompleto. Pero lo peor es que desde que fue aprobado hace 8 años, se señaló cuáles eran los elementos complementarios del orden procesal que había sido adoptado por la Constitución. No hay ninguna posibilidad de que funcione un sistema así si no se atiende a la formación de abogados. Y en México lo tenemos totalmente desestructurado. Nuestro país, lo he comentado con Araceli Rodríguez, lo he comentado con Dionisio Mid. En nuestro país hay más de 1,600 escuelas de derecho, señoras, señores, que están formando, bueno, primero están defraudando a los jóvenes, lo cual ya es de suyo condenable, pero están formando personas que no saben
un ápice de derecho, les van a dar un título para que vayan simplemente a tratar de pervertir, no siempre lo van a conseguir, a las autoridades. Y digo no siempre porque el orden institucional del Poder Judicial, también en los ámbitos federal y local, ha mejorado muchísimo en los últimos lustros. Segundo, y esto tampoco se da en ningún otro sistema donde haya este procedimiento, no hay colegiación obligatoria de los abogados y por tanto no hay un órgano de certificación de los conocimientos y de la idoneidad ética del ejercicio profesional. En un sistema en donde más del 80% de los asuntos penales se van a negociar entre el abogado defensor y el Ministerio Público, con los niveles actuales de desconfianza que traemos y con la impreparación y con la imposibilidad de control sobre los abogados postulantes, ya podemos imaginar qué nivel de respuesta vamos a tener en el curso de los próximos 5 años. Y si esto es así, pero no porque no se haya podido evitar, sino porque no se quiso evitar, la explicación que nos vamos a dar la mayor parte de los mexicanos, porque infortunadamente propendemos a eso, es que no estamos aptos para el derecho, no somos aptos para la democracia, no somos aptos para el ejercicio de las libertades. Y otra vez estamos dinamitando el eje de la confianza, pero ya no solo de la confianza en las instituciones, sino de la confianza en nosotros mismos, que es el peor nivel de desconfianza al que podemos llegar. Qué bueno que se plantee esto y ojalá que todavía se den respuestas. Yo propuse, y con esto cierro, que ya que no se dio la reforma constitucional al artículo 5 para hacer viable la colegiación obligatoria, que por lo menos se hubiera constituido en el país, y lo digo ante este público de excelencia, una Comisión Nacional de Ética Forense, con características muy semejantes a las de un ombudsman, simplemente para supervisar y emitir opiniones, supervisar el desempeño profesional a petición de los justiciables, para que los justiciables tengan un lugar al cual elevar sus críticas o sus dudas o sus quejas o sus inconformidades con relación a quienes los han representado en algún caso, en algún juicio. Si no damos algún paso mínimo, así sea para ofrecerle a la ciudadanía elementos razonables de confianza, lo único que vamos a hacer es seguir profundizando este tremendo problema que ya tenemos en este momento y que constituye uno de los lastres más importantes de la vida institucional del país. Muchas gracias nuevamente. Antes de pedirle al licenciado Dionisio Mid que nos haga favor de dar por clausurada esta mesa en su calidad de copatrocinador de este organismo del México que queremos, yo quisiera, en nombre de la Fundación Miguel Alemán, agradecer muy cumplidamente a don Raúl Cervantes Andrade, al senador Cervantes Andrade, al ministro Javier Lainez Potisek y al doctor Diego Valadez, que nos hayan permitido conocer la enorme utilidad de realizar este tipo de ejercicios de manera pública, de manera seria, de manera informada, porque, como decíamos, los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, se va a estar discutiendo cada día con mayor exigencia este planteamiento que nos hizo a los organizadores, al grupo de Jóvenes México que queremos, que me da mucho gusto que sean ellos los que estén promoviendo este tipo de discusiones. Cuando se planteaba necesitamos una nueva Constitución como reflexión en torno a 100 años de la Constitución de Querétaro. Y como ha quedado palmariamente demostrado aquí, para empezar a reflexionar sobre este asunto, necesitamos precisar con mayor claridad qué es una Constitución, para qué sirve una Constitución, por qué en ocasiones se tiene, como se ha estado discutiendo aquí, que reordenar después de 100 años de haber sido promulgada,
en qué campos se tiene que renovar, qué tipo de aspectos se tienen que atender, porque es uno de los temas más importantes para la convivencia, no solo política, sino social, económica de nuestro país. Por todas estas razones, mil gracias a quienes asistieron. Lamentablemente ya no tenemos tiempo para preguntas, pero le vamos a pedir al licenciado Dionisio Meade que nos haga favor de unas reflexiones finales. El hecho de que haya tantas manos que quisieran hacer preguntas, pues habla precisamente de que estos foros se tienen que estar repitiendo, y a nombre de la Fundación Alemán, y me imagino que también del México que queremos y de la Fundación UNAM, les ofrecemos que vamos a sacar un folleto con todo lo que se planteó aquí, independientemente de que la sesión estuvo videofilmada, y vamos a poder poner a las órdenes de todos ustedes este extraordinario evento. Don Dionisio, por favor. Muchas gracias. Bueno, ha sido un privilegio estar en esta mesa, escuchar a tratadistas, a juristas de la profundidad, de la capacidad de Raúl Cervantes, de Javier Lainez, de Diego Valadez. Es para todos nosotros un privilegio formidable. Quiero formular 2 o 3 comentarios finales. Sí, el tema de la confianza subyace pues en todo el ejercicio de la vida pública, de la vida política, y como bien decía Diego, se replica también en los organismos en donde se pretende dar también colegialidad. De manera que cada vez que se genera un nuevo organismo, se busca que la representación se articule también con las participaciones políticas que les dieron origen, replicando dentro de cada una de ellas este mismo esquema de difícil operación que hace que las propias dependencias, que las propias nuevas entidades que se van creando vayan encontrando el germen, digamos, de la desconfianza en su propio esquema de operación. Creo que la mejor solución para enfrentar este esquema es que tengamos instituciones fuertes. Y yo creo que si nos replanteáramos qué demandaríamos de nuestra Constitución, sería eso, que las instituciones que emanen de ella, que toda la vida institucional que emane en nuestra Constitución sea una vida sólida, una vida fuerte, una vida que haga que las instituciones sean respetables. Y yo creo que en la medida en que eso hagamos, estaremos dando respuesta a cuál es la exigencia de una Constitución. Nuestra Constitución es nuestro plebiscito de todos los días, y ahí tenemos que encontrar cabida todos los mexicanos. Para el México que queremos, esa es una pregunta valiosa. El México que queremos demanda que una Constitución sea eficaz, que en una Constitución nos encontremos todos, y que en una Constitución encontremos raíz y encontremos destino. Quiero significar que en el México que queremos hemos logrado una participación plural. Forma parte efectivamente de la Fundación Miguel Alemán, nosotros participamos, participa el ITAM, participa la UNESCO, participa la universidad, y todos sumamos precisamente porque con todas estas visiones lo que queremos es construir una visión que nos permita avanzar con confianza, avanzar con seguridad, avanzar con certeza en nuestro destino hacia el México que queremos, que debe ser un México más grande, un México más justo, un México mejor. Muchas gracias, les agradecemos a todos su participación. Tenemos un libro que está a la venta con las principales reflexiones alrededor de este tema, y como en todos los eventos que realizamos de manera conjunta, los fondos que se generen se destinan en partes iguales para las fundaciones Javier Beristain y para las becas que da también la Fundación UNAM. Así que no solamente encontrarán un material interesante, sino que su aportación habrá de permitir también la formación de jóvenes mexicanos en estas 2 entidades. Muchísimas gracias por su participación, y ha sido un privilegio ser testigo. Grato, de veras. Les vamos a hacer llegar. Gracias. Te pido